En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Y con tu espíritu. Mis hermanos y hermanas, en este quinto domingo de Cuaresma, seguimos ofreciendo esta misa por nuestras intenciones, especialmente seguimos pidiendo por las víctimas del coronavirus, por sus familias, por todos nosotros, por nuestras familias. Pidamos por que se encuentre una cura pronto. Tomemos todos un momento en silencio. Vamos a pedirle perdón a Dios por las faltas que cometemos individualmente, por las faltas que cometemos también socialmente. En silencio nos arrepentimos. Arrepentidos de haber ofendido a Dios, a nuestros hermanos y hermanas y a nosotros mismos decimos: yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro. Y Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Oremos. Te rogamos, Señor Dios nuestro, que con tu auxilio avancemos animosamente hacia aquel grado de amor con el que tu Hijo, por la salvación del mundo, se entregó a la muerte. Él que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del profeta Ezequiel. Esto dice el Señor Dios: pueblo mío, yo mismo abriré sus sepulcros, los haré salir de ellos y los conduciré de nuevo a la tierra de Israel. Cuando abra sus sepulcros y los saque de ellos, pueblo mío, ustedes dirán que yo soy el Señor. Entonces les infundiré mi espíritu y vivirán. Los estableceré en su tierra y ustedes sabrán que yo, el Señor, lo dije y lo cumplí. Palabra de Dios. Perdónanos, Señor, y viviremos. Perdónanos, Señor, y viviremos. Desde el abismo de mis pecados clamo a ti, Señor, escucha mi clamor. Que estén tus oídos atentos a mi voz suplicante. Perdónanos, Señor, y viviremos. Si conservaras el recuerdo de las culpas, ¿quién habría, Señor, de salvarse? Pero de ti procede el perdón. Por eso con amor te veneramos. Perdónanos, Señor, y viviremos. Confío en el Señor, mi alma espera y confía en su palabra. Mi alma aguarda al Señor mucho más que la aurora al centinela. Perdónanos, Señor, y viviremos. Como aguarda a la aurora el centinela, aguarda Israel al Señor, porque del Señor viene la misericordia y la abundancia de la redención, y Él redimirá a su pueblo de todas sus iniquidades.
Perdónanos, Señor, y viviremos. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Hermanos, los que viven en forma desordenada y egoísta no pueden agradar a Dios, pero ustedes no llevan esa clase de vida, sino una vida conforme al Espíritu, puesto que el Espíritu de Dios habita verdaderamente en ustedes. Quien no tiene el Espíritu de Cristo no es de Cristo. En cambio, si Cristo vive en ustedes, aunque su cuerpo siga sujeto a la muerte a causa del pecado, su espíritu vive a causa de la actividad salvadora de Dios. Si el Espíritu del Padre que resucitó a Jesús de entre los muertos habita en ustedes, entonces el Padre que resucitó a Jesús de entre los muertos también les dará vida a sus cuerpos mortales por obra de su Espíritu que habita en ustedes. Palabra de Dios. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Yo soy la resurrección y la vida, dice el Señor. El que cree en mí no morirá para siempre. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. El Señor esté con todos ustedes. Con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Marta y María, las dos hermanas de Lázaro, le mandaron decir a Jesús: Señor, el amigo a quien tanto quieres está enfermo. Al oír esto, Jesús dijo: Esta enfermedad no acabará en la muerte, sino que servirá para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Jesús amaba a Marta, a su hermana y a Lázaro. Sin embargo, cuando se enteró de que Lázaro estaba enfermo, se detuvo 2 días más en el lugar en que se hallaba. Después dijo a sus discípulos: Vayamos otra vez a Judea. Cuando llegó Jesús, Lázaro llevaba ya 4 días en el sepulcro. Apenas oyó Marta que Jesús llegaba, salió a su encuentro, pero María se quedó en casa. Le dijo Marta a Jesús: Señor, si hubieras estado aquí, no habría muerto mi hermano, pero aún ahora estoy segura de que Dios te concederá cuanto le pidas. Jesús le dijo: Tu hermano resucitará. Marta respondió: Ya sé que resucitará en la resurrección del último día. Y Jesús le dijo: Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque haya muerto, vivirá. Y todo aquel que esté vivo y cree en mí, no morirá para siempre. ¿Crees tú esto? Ella le contestó: Sí, Señor. Creo firmemente que tú eres el Mesías, el Hijo de Dios, el que tenía que venir al mundo. Jesús se conmovió hasta lo más hondo y preguntó: ¿Dónde lo han puesto? Le contestaron: Ven, Señor, y lo verás. Jesús se puso a llorar y los judíos comentaban: de veras, cuánto lo amaba. Algunos decían: ¿no podía este que abrió los ojos al ciego de nacimiento hacer que Lázaro no muriera? Jesús, profundamente conmovido todavía, se detuvo ante el sepulcro, que era una cueva sellada con una losa. Entonces dijo Jesús: Quiten la losa.
Pero Marta, la hermana del que había muerto, le replicó: Señor, ya huele mal, porque lleva 4 días. Le dijo Jesús: ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Entonces quitaron la piedra. Jesús levantó los ojos a lo alto y dijo: Padre, te doy gracias porque me has escuchado. Yo ya sabía que tú siempre me escuchas, pero lo he dicho a causa de esta muchedumbre que me rodea para que crean que tú me has enviado. Luego gritó con voz potente: Lázaro, sal de ahí. Y salió el muerto, atado con vendas, las manos y los pies, y la cara envuelta en un sudario. Y Jesús le dijo: desátenlo para que pueda andar. Muchos de los judíos que habían ido a casa de Marta y María, al ver lo que había hecho Jesús, creyeron en él. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. La palabra de Dios el día de hoy del Evangelio de San Juan nos habla sobre una historia de la fe. En este Evangelio vamos a ver a 3 personas, a Marta, a María y a Lázaro, que Jesucristo, en este encuentro con Jesucristo, Jesús los invita a madurar su fe. Es un acto de fe. Y esto es lo que vamos a ver en esta transformación con el milagro que Jesús hace de resucitar a Lázaro. Quiero mostrarles estas fotografías para que veamos cómo este encuentro de Jesús, del poder de vida que Jesús tiene, que es no solamente dar vida al cuerpo humano, de resucitar a Lázaro, sino más que todo de aumentar la fe, aún en aquellos que ya tenemos fe. Es una muestra cómo nuestra fe siempre está cambiando, que tiene que madurar, tiene que crecer. Pongamos atención a estas fotografías. En esta primera fotografía que vemos a Jesús está llorando. La pregunta es esta: ¿por qué está llorando Jesús? ¿Por qué llora? El Evangelio de hoy, la historia nos cuenta que a Jesús le van a informar Marta y María que su hermano Lázaro está muy enfermo. Nos dice la palabra de Dios que Jesús, que está lejos, le dice a los discípulos: esta enfermedad no acabará en la muerte, sino que servirá para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Son 3 cosas las que Jesús está prometiendo con esta experiencia. Primero, que la enfermedad no va a acabar en muerte. Segundo, que va a servir para darle gloria a Dios. Y tercero, que el Hijo del Hombre va a ser glorificado por ella. Jesús sabe lo que le va a suceder a su amigo Lázaro. Él sabe que va a morir. Él sabe que también él tiene el poder a través de Dios, en el Espíritu, de traerlo a la vida. En el mismo Evangelio nos dice que después Jesús añade estas palabras. Nuevamente hablando a sus discípulos les dice: Lázaro, nuestro amigo, se ha dormido, pero yo voy ahora a despertarlo. Esto lo dice 2 días después de que se le avisó que su amigo estaba enfermo. Después de esto el Evangelio nos dice que nuevamente Jesús dice: Lázaro ha muerto y me alegro por ustedes de no haber estado ahí, para que crean. En el Evangelio nos dice que cuando Jesús llega a la tumba de Lázaro, él comienza a llorar. Y vuelvo a hacer la pregunta es: ¿por qué llora? La gente que está alrededor de él dicen porque lo amaba mucho, porque quería mucho a su amigo Lázaro y ahora está muerto, lo cual todos nosotros podemos entender. Y sin embargo, el Evangelio mismo nos está diciendo que ya desde antes Jesús sabe
lo que le va a suceder. Él sabe que está enfermo, Él sabe que va a morir, Él sabe que tiene el poder para resucitarlo. Entonces, ¿por qué llora? O sea, no tiene sentido de que esté llorando porque sabe que está muerto, porque Él ya sabía eso. De hecho, parece que a propósito Jesús se quedó esperando por las 3 razones que acabo de mencionar. Algunos teólogos dicen, y me gustaría compartir con ustedes la idea que a mí me gusta, es de que la razón por la que llora no es solamente por la muerte de su amigo Lázaro. Jesús llora por la falta de fe que él ve en la gente, aún en sus propios amigos más cercanos. Sus amigos más cercanos vienen siendo Marta y María y la gente que lo rodea. La gente todavía no cree en él como el Hijo de Dios. Aquellos que creen, como Marta y María, su fe tiene que madurar, tiene que crecer. Entendamos la fe no como una cosa, pero como me gusta a mí usar la imagen de una semilla. Primeramente es un don que se recibe y que cada ser humano, cada persona puede aceptar o rechazar. Es un don que es gratis para todos nosotros. Dios te lo ofrece, Dios te lo da en el Espíritu y tú como persona vas a decidir lo acepto o también puedes decir no acepto el creer. Esa va a ser la pregunta para todos nosotros y vamos a ver en este Evangelio la falta de fe o la necesidad de madurar en nuestra fe, en creer o no creer que Jesús es el Hijo de Dios. Marta y Jesús. Para este entonces ya han pasado 4 días, Jesús acaba de llegar a Betania, María se queda en casa, Marta sale a su encuentro y lo primero que le dice, Señor, si hubieras estado aquí no habría muerto mi hermano. Jesucristo te responde, tu hermano resucitará. Y Marta le dice, yo sé que va a resucitar en la resurrección del último día. Y aquí hay una declaración increíble de parte de Jesús y le dice, Marta, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque haya muerto, vivirá. Y todo aquel que está vivo y cree en mí, no morirá para siempre. ¿Crees tú esto? Esta es la gran pregunta. ¿Crees tú lo que te acabo de decir? Que yo soy la resurrección, que yo soy la vida. Esa es la pregunta, el corazón de este encuentro entre Marta y Jesús. Y Marta le responde, sí, Señor, creo firmemente que tú eres el Mesías, el Hijo de Dios, el que tenía que venir al mundo. Aquí tenemos a una persona que está declarando su fe ante Jesús. Ella reconoce que Jesús es el Mesías. Hasta aquí podemos decir, hey, tenemos una persona que ya tiene la fe, una fe madura, una fe que está segura de quién es, que Jesucristo es el Hijo de Dios, una fe fuerte. Sin embargo, sucede algo muy interesante. Jesús pide a Marta y a María de ir donde han enterrado a su hermano Lázaro. Cuando están frente a la cueva, que está sellada con una losa, Jesús pide que quiten la losa. Marta, que hace unos minutos había confesado tener una fe fuerte, firme en Jesús, le responde, Señor, ya huele mal, porque lleva 4 días. Y Jesús le responde, Marta, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Este momento nos hace ver que a Marta le falta todavía madurar en su fe en Jesucristo. No es tan fuerte como pensábamos que era. Así yo creo que Marta representa a muchos de nosotros que crecimos
Nacimos, crecimos en la iglesia católica, fuimos bautizados, hemos recibido todos los sacramentos, vamos a misa seguido, nos confesamos, y si alguien te pregunta, uno sin pensar dice, claro que creo. Y nos sentimos como Marta, sabemos quién es Cristo, hemos tenido un encuentro con Cristo. Y sin embargo, en estos momentos de dificultad, de muerte, de angustia, vemos que la fe de Marta aún tiene que madurar, aún tiene que crecer. Si ella hubiera tenido una fe madura, fuerte, ella nunca le hubiera dicho a Jesús, no quiten la piedra porque huele mal. Ella hubiera dicho, claro, quítenla porque Él es Dios, Él tiene el poder, pero no lo hace así. Y yo creo que esto es importante en lo que estamos pasando todos nosotros ahorita. Son tiempos muy difíciles para todos nosotros. Algunas personas han sido infectadas con el virus, algunas están muriendo. Son tiempos de muerte, de sufrimiento, de incertidumbre, de mucho miedo. Y yo creo que aquí es cuando la fe se pone a la prueba. Yo sé que todos creemos, yo sé que tenemos fe, pero creo que es importante pedirle a Dios que maduremos en nuestra fe. Que estos, en medio de lo difícil, nuestra fe pueda madurar, pueda crecer, que en verdad de todo corazón podamos ponerlo todo en las manos de Dios, al mismo tiempo ser precavidos, ser responsables. Es un tiempo de ser responsables, cuidándonos y cuidando a los demás, a todos, pidiendo, orando por los demás, especialmente por aquellos que están arriesgando sus vidas por ayudar a los demás, como en el servicio médico o gente que está ayudando siendo voluntarias. Pero aquí yo creo que aquí la madurez de una fe es no solamente rezar, sino que la fe se convierta en obras. Y que al mismo tiempo que estamos pidiendo por los demás, de alguna u otra manera encontremos maneras de poder ayudar a los demás, especialmente a los más vulnerables y a los más necesitados. En esta última fotografía vemos el momento en que Jesús va a resucitar a Lázaro. Se encuentra Jesús, María, Marta, los judíos. Y aquí donde se va a cumplir las tres promesas que escuchamos al inicio del Evangelio. Primera promesa, de que la enfermedad no va a acabar en muerte. La segunda, que va a ser para la gloria de Dios. Y tercera, que el Hijo de Dios va a ser glorificado por medio de ella. Lo primero que Jesús hace es voltear a ver al cielo y decirle a Papá Dios, Padre, te doy las gracias porque me has escuchado. Ya sabía que tú siempre me escuchas, pero lo he hecho a causa de esta muchedumbre que me rodea, para que crean que tú me has enviado. Después el Evangelio termina diciendo, cuando la gente ve a Lázaro salir de la tumba, dice el Evangelio, muchos de los judíos, al ver lo que había hecho Jesús, creyeron en él. Sí, en este momento, primero se cumple la promesa de que la enfermedad no terminó en muerte, sino en vida, porque a Lázaro lo resucitó Jesús. Segundo, a través de su oración Jesús da gloria a Papá Dios, que siempre lo escucha. Y tercero, dice que la gente que está presente cree en Jesucristo, que se cumple la tercera. El Hijo de Dios va a ser glorificado a través de este milagro. La gente recibe el don de la fe, pero recordemos, el recibir la fe nuevamente es como recibir una semilla llena de Dios. Nuestra responsabilidad es de que cuidar de esa semilla, cultivarla con oración, con los sacramentos, con nuestro comportamiento, tratando de ser buenas personas, y la semilla empieza a crecer. La meta de toda semilla no es solamente que se convierta en un árbol, sino dar frutos. Y es lo que estamos llamados. Que nuestra fe madure a tal punto que a través de nuestras acciones los demás vean nuestra fe. Es más, que no sea necesario siquiera hablar de Dios, sino que con nuestro comportamiento los demás puedan decir, mira, qué buen ejemplo da con su comportamiento, mira qué bien se relaciona con los demás, mira qué buena persona es. Para mí esa es la fe madura,
que con nuestras obras damos testimonio de nuestra fe. La otra cosa bonita de este punto es que cuando sale Lázaro de la tumba, hay un detalle muy importante. Él sale con las vendas. Él está todo enredado entre vendas. Él no puede caminar libremente. O sea, es una persona que está viva, pero al mismo tiempo está todavía encadenada, está todavía esclavizada a unas vendas que lo rodean. Yo siento que Lázaro representa a muchos de nosotros, a la humanidad, que vivimos, pero muchos de nosotros estamos muertos en vida, y que puede ser por alguna enfermedad, por alguna depresión, tristezas, miedos, y muchas veces los miedos no nos dejan vivir libremente, sino es como que fuéramos como momias tal vez. Hemos perdido el sentido de la vida o cuestionamos el sentido de la vida, ya no somos felices, vivimos en una eterna tristeza. Y lo interesante del Evangelio, si ponemos atención, Cristo no va y desata a Lázaro. Cristo lo resucita, Cristo le da la vida. ¿Quién es quien desata a Lázaro? Jesucristo da una orden y les dice a sus discípulos, desátenlo. Esta es la misión de la iglesia, de todos nosotros. Cristo que está trabajando con sus discípulos, Él necesita a sus discípulos que hagan el trabajo de liberar a este hombre que está siendo encadenado, sujeto por las vendas. Y para mí ese es el rol de nuestra iglesia. Todos nosotros, como católicos cristianos que somos comprometidos, estamos llamados a liberar o a ayudar a liberar a todas las personas que encontremos que están siendo oprimidas por la tristeza, por la soledad, por el miedo. Ahorita, por ejemplo, no podemos salir de casa. Agarra el teléfono y llama por teléfono a las personas que están solas, a tu abuelita, a tu abuelito, a tu tío, para saludarlas, para por lo menos un saludo de alegría, decirles te quiero, estoy pensando en ti, estoy orando por ti, estamos juntos en esto, ver si necesitan algo, si podemos compartir algo con ellos, el ayudarnos a través, gracias a Dios que tenemos esa tecnología que podemos hacerlo. De esa manera nos ayudamos los unos a los otros a liberarnos, a quitarnos esas vendas que a veces no nos dejan vivir. Hemos visto cómo en esta historia los temas de la palabra de Dios del día de hoy son vida y muerte. Y no solamente una muerte física. Vivimos en tiempos ahorita de mucho miedo, donde hemos escuchado, donde ha habido muchas víctimas del coronavirus. Y tenemos miedo y por eso estábamos cuidando todos nosotros. En el Evangelio tenemos la historia también de un hombre que muere, pero también la palabra de Dios nos habla de una vida que es diferente, que es la vida espiritual, que tiene que ver con nuestra fe. Jesús viene a darnos no solamente la salud del cuerpo, sino también la salud del alma. Y la salud del alma tiene que ver con nuestra fe. Jesús le hace una pregunta a Marta. Le dice, Marta, ¿crees tú que yo soy la vida y la resurrección? Y Marta responde, sí, Señor, yo creo que tú eres el Hijo de Dios. Yo creo que esa pregunta es para todos nosotros en este domingo. En medio del miedo que tenemos, en medio de todo lo que está sucediendo, esta es una oportunidad para que desde nuestra casa sigamos unidos en oración, rezando. Y esa pregunta hoy te la hace el Señor a ti. Primero te dice y te confirma, yo soy la vida y la resurrección. Y te pregunta, tú y tu familia, ¿creen esto? ¿En verdad crees esto? Como Marta, hoy venimos a decirle al Señor, sí, Señor, nosotros creemos que tú eres Dios, que tú eres nuestro Señor. Amén. Mis hermanos y hermanas, ¿creen ustedes en Dios Padre, Creador del cielo y de la tierra? Sí, creo. ¿Creen ustedes en Jesucristo, su único Hijo, que nació de la Virgen María, sufrió, padeció, resucitó y está sentado a la derecha del Padre? Sí, creo. ¿Creen ustedes en el Espíritu Santo, en la Iglesia Católica,
que cuando se confiesan sus pecados son perdonados y que existe la vida eterna después de la muerte? Sí creo. Mis hermanos y hermanas, esta es nuestra fe, es la fe de la Iglesia Católica y nos gloriamos en profesarla en Jesucristo nuestro Señor. Amén. Oremos, amados hermanos y hermanas, y pidamos la misericordia del Señor para que, compadecido de su pueblo penitente, escuche nuestras plegarias. Para que el Redentor del mundo, que se entregó a la muerte para vivificar a su pueblo, libere a la Iglesia de todo mal. Oremos. Para que el Redentor del mundo, que oró en la cruz por quienes lo crucificaban, interceda ante el Padre por los pecadores. Oremos. Para que el Redentor del mundo, que experimentó en la cruz el sufrimiento y la angustia, se compadezca de los que sufren, les dé fortaleza y paciencia y ponga fin a sus dolores. Oremos. Para que el Redentor del mundo, a nosotros sus siervos, que en estos días nos disponemos a recordar con veneración su cruz, nos reconforte con la fuerza de su resurrección. Oremos. Señor Dios, gloria del hombre viviente, que manifestaste tu compasión en las lágrimas que tu Hijo derramó ante la tumba de su amigo Lázaro, contempla los sufrimientos de la Iglesia, especialmente ahora que pasa por este contagio del coronavirus, que llora por sus hijos muertos y con la fuerza del Espíritu Santo concede a los que han muerto la resurrección y la vida nueva de la gracia. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Te presentamos el vino y el pan, bendito seas por siempre, Señor. Te presentamos el vino y el pan, bendito seas por siempre, Señor. Oremos, mis hermanos y hermanas, para que este sacrificio que es en medio de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de sus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Escúchanos, Dios Todopoderoso, y concede a tus siervos, en quienes infundiste la sabiduría de la fe cristiana, quedar purificados por la eficacia de este sacrificio, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Y el Señor esté con todos ustedes. Con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro, porque Él, como verdadero hombre, lloró la muerte de su amigo Lázaro, y como Dios eterno lo hizo salir vivo del sepulcro. Él mismo, compadecido de todos los hombres, por medio de sus sacramentos, nos conduce a una vida nueva. Por eso los coros de los ángeles eternamente con júbilo te adoran, y también nosotros, unidos a ellos, unimos nuestras voces cantando humildemente tu alabanza. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra
Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó el pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: Tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz. Dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: Tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de tu Hijo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Óscar, y con todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a la perfección por la caridad. Recuerda también a nuestros hermanos y hermanas que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Y como hijos e hijas de Dios que somos, nos dirigimos a Papá Dios diciéndole: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado, protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tomes en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Y que la paz de Cristo esté con cada uno de ustedes. Y con tu espíritu. Nos damos una señal de paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado
de nosotros, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Dichosos nosotros los invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digna de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Yo soy el pan de vida, el que viene a mí no tendrá hambre, el que cree en mí no tendrá sed. Nadie viene a mí si el Padre no lo llama. Yo le recitaré. Yo le resucitaré. Oremos. Te rogamos, Dios Todopoderoso, que podamos contarnos siempre entre los miembros de aquel cuyo cuerpo y sangre acabamos de comulgar, el que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Y el Señor esté con todos Y ustedes. con tu Y espíritu. que la bendición de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Vayamos en la paz de Cristo. Demos gracias